Un placer estar en esta instancia de reunión virtual. Esta charla, sí, que va a estar a mi cargo, en realidad tiene que ver con un trabajo conjunto con Florencia Platino, Susana Formicelli, Melina Delfino, todas ellas que tienen distintas tareas en docencia, en investigación, en extensión y por supuesto en la gestión cultural pública y también en la gestión cultural comunitaria. Entonces, de alguna manera yo voy a ser la voz, pero de reflexiones y de recorridos que hemos realizado juntas, y que, como bien decía Flor, conecta con aquellas instancias que nosotros pensábamos en el verano y recorríamos la región, y nos fuimos a distintos lugares de nuestra región para acercar y querer compartir diferentes posibilidades en torno a lo que es la formación en la gestión cultural pública, compartir experiencias, acercar instrumentos, herramientas, y frente a la situación de la pandemia, toda la universidad, todos nos pusimos a trabajar en torno a de qué manera podíamos también acompañar en todo este proceso a los gobiernos locales y a cada uno de los gestores, en este caso culturales públicos, pero también siempre teniendo la interacción, por supuesto, con la sociedad toda y con la gestión cultural independiente y comunitaria. La idea es que esté más o menos una media hora, me van cortando a la media hora, me van diciendo redondear, porque soy medio larguera, sí. Entonces me van avisando, y después tener, sí, por supuesto, un espacio que es el más interesante, que es para la pregunta, para el debate, para poder compartir ideas. Ahora sí, comparto pantalla, si ahí estamos bien. Ahí se ve perfecto, Patri. Buenísimo. Entonces, la charla de hoy, cultura y resiliencia. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? ¿Quiénes somos los que estamos detrás de esta charla? Nos parecía como muy importante, tuvimos la presencia de dos expertos internacionales en la ciudad, en su momento, porque Santa Fe fue ciudad resiliente y fue ciudad dentro del programa de cultura, ciudad piloto 21 acciones, para trabajar de la mano de un experto la cultura como realmente el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Entonces nos parecía muy importante de alguna manera poder recuperar algunos de estos conceptos, ver cómo ambos enfoques. Tuvimos recientemente las charlas en torno a resiliencia y en torno a cultura y desarrollo sostenible. Entonces nos parecía que esta era una buena instancia para ir acercando también estos dos enfoques, que son dos enfoques integradores, que tienen una mirada holística, que nos permiten construir una lente realmente para mirar la complejidad, y desde ahí, bueno, construir y también una propuesta que se articule con aquellos cursos que ya los pensábamos desde la resiliencia y ya los pensábamos desde la cultura como pilar del desarrollo sostenible, pero que ahora realmente nos atraviesa en la urgencia esa mirada. Entonces, lo primero que nos parecía como interesante plantear, esta primera relación que se da entre el crecimiento y el desarrollo, y poder, a la luz, digamos, de todas las crisis, de las desigualdades, de la inequidad, a la luz de los conflictos, poder entender que no siempre el crecimiento implica un desarrollo, y menos un desarrollo sustentable. Entonces, de alguna manera aparece este concepto que está dentro del manifiesto de futuro y resiliencia de CGLU, que nos plantea que los riesgos, los desastres y las crisis han actuado como una primera alarma para el planeta y la humanidad. Alertas de que el crecimiento y el desarrollo deben ir de la mano en nombre de la subsistencia, y en no dejar a nadie ni a ningún territorio atrás. Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy, recuperando la charla de resiliencia de Braunio, recuperando lo de Jordi Pascual con cultura y desarrollo sostenible, es con todos juntos, sin dejar a nadie atrás, sin ningún territorio, sin ninguna localidad, sin ninguna ciudad. Vamos todos juntos. Entonces, esta perspectiva de resiliencia está vinculada al concepto de solidaridad e igualdad. Debe ser
el concepto sobre el cual se desarrolla nuestra comprensión de la resiliencia. Entonces, es esencial ir construyendo otros paradigmas respecto del crecimiento que integren esta definición de crecimiento como garantía de equidad, responsabilidad y solidaridad. Y arranco por aquí, porque realmente esta situación de pandemia y esta crisis nos va a afrontar a uno de los grandes desafíos que va a tener que ver con estas brechas que seguramente se van a profundizar y que nosotros desde esta perspectiva de crecimiento y desarrollo, de un crecimiento vinculado a un desarrollo sustentable, vinculado a la equidad, la solidaridad y la responsabilidad, vamos a ir encontrando las respuestas y los caminos para ir construyendo sin dejar a nadie atrás. Y en esto, uno de los documentos que inclusive Jordi lo trajo a su charla, en esto de las consecuencias, porque fíjense que ya algo estamos midiendo, algo ya estamos mirando. Nosotros vamos a ir ingresando a diferentes portales internacionales y vamos a ir viendo cómo mientras estamos transitando esta situación de crisis, ya se están haciendo mediciones, ya se están haciendo evaluaciones de impacto, por supuesto que provisorio, desde la perspectiva que también nos decía Braulio, ¿no? Evaluar impactos, tener planes de acción, mejorar los proyectos y una reflexión basada en la resiliencia. Y siempre pensando que son procesos dinámicos, que son iterativos, que van, que vienen, que tenemos que reformularnos y repensarnos. Entonces, el rol de la cultura en el impacto de la pandemia tuvo una instancia protagónica. ¿En qué sentido? Que tanto los actores culturales como los sectores culturales respondieron rápidamente a esta crisis y han ofrecido contenidos críticos, pero también contenidos inspiradores que nos están ayudando a superar la crisis. Después de la pandemia, entonces, va a ser esencial llevar a cabo una conversación sobre la forma en que las comunidades interactúan con la cultura y acceden a la cultura y construyen la cultura, en el sentido de la perspectiva de los derechos culturales. A su vez, va a ser fundamental tener al sector cultural en su totalidad también puesto en foco con una atención especial, porque su sostenibilidad financiera también está en peligro. Entonces, abordar las desigualdades será más importante que nunca, nos dice este documento que nos invita a reflexionar en los retos entre resiliencia y futuro, cultura y futuro. Abordar las desigualdades será más importante que nunca. Y para ello vamos a tener que elaborar programas en torno a nuestros patrimonios materiales e inmateriales, a la creatividad, que es la creatividad de todas y de todos, es la creatividad de una ciudad, es la creatividad de una comunidad, no solo la creatividad vinculada a la producción en arte o a la producción cultural. Y por supuesto la diversidad, disponible siempre para todos, es decir, siempre bajo el enfoque de la aplicación de los derechos culturales a nivel local. Esto lo dijo tanto Braulio como Jordi en el sentido de que los gobiernos locales tienen también una responsabilidad, un protagonismo y un rol estratégico en no solo atravesar esta crisis, sino por supuesto en la recuperación y en pensar otros mundos posibles, ¿sí? Cómo alimentar esas conversaciones sobre los valores que unen a la comunidad. Ese es el gran reto. Esto también requiere respeto por la diversidad cultural, porque la diversidad es fuente de conocimiento, es elemento vital de la ciudadanía y también un elemento clave para la resolución pacífica de los conflictos. Las políticas culturales también incluyen cómo podemos imaginar el futuro juntos. Entonces, si nos estamos planteando, y nos estamos planteando desde los diferentes enfoques, que nuestras formas de habitar contemporánea entraron en crisis, que nuestras miradas sobre las ciudades y sobre el urbanismo están construyéndose desde otros lugares, tienen que redefinirse los marcos de referencia, tenemos que pensar en ciudades más humanas, tenemos que pensar este futuro juntos. Precisamente la creatividad es lo que a mí me da esta posibilidad de ficcionar lo que no existe, de pensar lo ausente. Entonces tenemos en medio de esta crisis una gran oportunidad con los recursos y las estrategias propios
de la cultura, acercar a las comunidades, alentar la conversación e imaginar juntos este futuro. Y cuando digo juntos, estamos pensando en todas las escalas. Estamos pensando en la escala local, estamos pensando en la escala territorial, pero también a nivel nacional e internacional. La cooperación internacional es clave para poder pensar en un futuro juntos y centrado en el desarrollo humano. Entonces, promover la creatividad humana como un aspecto de la experiencia humana y una fuente de progreso e innovación. Es decir, cuando decíamos allá al principio, crecimiento y desarrollo, el crecimiento económico no va de la mano necesariamente del desarrollo sostenible. Entonces, por eso arrancamos pensando en esta relación entre crecimiento y desarrollo. Entonces decimos que la gente necesita participar de la vida cultural, y hemos tenido, y vamos a ir avanzando después, todos diferentes dispositivos que nos han permitido en este distanciamiento social participar de la cultura, participar de las artes y construir colaborativamente, que es también la clave de poder pensar en un futuro y en una manera de habitar distinta. Entonces no se puede lograr ningún progreso a menos que todos los lugares del mundo sean reconocidos con su dignidad y su capacidad para interactuar con las demás en igualdad de condiciones. Entonces, vamos hacia la equidad. Nos tenemos que repensar en cada una de estas acciones de manera sostenible. Y la sostenibilidad empieza por el respeto a la diversidad cultural, a la diversidad en torno a las significaciones y valores compartidos, a la memoria colectiva, a las identidades. Entonces, el desarrollo cultural y el ejercicio pleno de los derechos culturales por parte de los pueblos, las comunidades y los individuos son actos fundamentales de paz. ¿Y por qué puse en negrita esto? Porque es cierto, son frágiles y sutiles, pero también son los más críticos y esenciales para el progreso desde esta perspectiva de resiliencia y cultura. Entonces decimos que en nuestro siglo XXI el desarrollo sostenible solo es posible si se contempla como un proceso de ampliación de las libertades y de las capacidades, protagonizado por todas y cada una de las personas que habitamos nuestra tierra y que deviene sostenible al considerar el respeto de los derechos y las libertades de las generaciones futuras que nos lo reclaman. Si nosotros vamos a todos los organismos internacionales, a ONU Habitat, a los ODS, al Banco Interamericano de Desarrollo, a las redes como CGLU, a las redes como la UIN, a las redes iberoamericanas, todas están pensando en las generaciones futuras y que los recursos son finitos. Entonces, el desarrollo local, y esto nos lo dice un autor que se llama Mancini, que trabaja fuertemente en esto de pensar la innovación social, las ciudades desde sus posibilidades como ciudades creativas, como ciudades innovadoras, como ciudades, pero no la innovación en el sentido de que son grandes inventos, sino cómo puedo combinar cosas conocidas para responder a nuevos problemas. En ese sentido también la innovación. Y Mancini nos habla de innovación social. ¿Qué implica la perspectiva de la innovación social? Que miramos a los lugares y por lo tanto a las ciudades y a los territorios con los ojos de las personas y de las comunidades que allí viven. Es un enfoque centrado en el ser humano. Entramos a los portales internacionales. Invito que todos entremos y veamos lo que está pasando a nivel colaborativo, a nivel de las relaciones y de la cooperación internacional, porque no podemos pensarnos aislados, solas, solos. Tenemos que pensarnos realmente en términos de cooperación, en términos de territorio, en términos nacional e internacional. Y allí yo puse 4 capturas de pantalla del portal de UNESCO, y vamos a encontrar mucho material en torno a situaciones que nos van a ir acercando, cómo otros están también evaluando el impacto, cómo otros sectores están pensando de la cultura en esta diversidad,
estrategias para construirnos desde un lugar otro. Y además, digamos, de tener esta posibilidad de pensar en proyectos que articulen con la cooperación internacional, traje a cuenta estas 4 pantallas porque en una nos dicen que están midiendo, a nivel de una medición regional, el impacto del COVID-19 en el sector de la cultura. Quiere decir que ya estamos teniendo datos para mirarnos. También nos dice que hay propuestas de arte resiliente y que tenemos más de 2.400 personas interesadas en participar de esas experiencias de arte resiliente. También nos cuenta que hay más de 130 ministros que están reunidos para pensar en el sector cultural en la doble dimensión. Pero por un lado, en la responsabilidad que tenemos desde el sector cultural para repensar nuestras formas y nuestros modos de habitar, pero también la vulnerabilidad, la alta vulnerabilidad del sector cultural que, por supuesto, se agudiza frente a esta crisis. También ahí hay un trabajo colaborativo entre diferentes países del Mercosur cultural, del Banco Iberoamericano de Desarrollo, de la Secretaría General Iberoamericana, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Estoy trayendo estos portales y estoy trayendo estas miradas que conectan también, por supuesto, con lo latinoamericano, lo iberoamericano, pero esta solución la encontramos también pensándonos en términos planetarios. ¿Y qué conclusión sacaron, por ejemplo, de esta reunión? Una de las tantas conclusiones de la reunión de estos 130 ministros que se reunieron a nivel iberoamericano. Además de, por supuesto, lo que decíamos recién, de esta necesidad de acompañar, de fortalecer, de tener en la mira al sector cultural por precisamente la vulnerabilidad, tanto en lo financiero como en lo económico, de los propios actores culturales y artistas, pero también ahora pensando en la gestión cultural como sector transversal. Después vamos a hablar de eso, de la mirada transversal de la cultura, desde donde nosotros vamos a pensar nuestras políticas culturales. Hay una de las frases que me interesó compartir, porque tiene que ver también con cómo se hizo posible que la cultura sea una parte vital de la solución y de haber transitado la crisis. Entonces hay un momento en donde se plantea cómo las plataformas digitales han permitido garantizar el acceso a la cultura en muchas partes del mundo. Incluso, como también lo planteó Estela en su charla, a través de museos, galerías y bibliotecas virtuales. Músicos, artistas, bailarines, escritores, inmediatamente fueron disponiendo sus obras al alcance del público de manera digital. Y muchas de estas iniciativas han asegurado también la continuación dentro de la educación artística. Esto sabemos que también ha ocurrido en el campo de la educación. Yo ahora estoy enfocando desde el área del sector cultural, pero después vamos a ver esta mirada integradora de la cultura como dimensión transversal a todos los sectores de la gestión pública. Sin embargo, y esto también me interesa porque hay una cuestión con los territorios digitales, porque ahora la cuestión de la ciudad digital, de las plataformas, de las aplicaciones, de hecho lo que está pasando esta tarde entre nosotros, ¿sí?, que nos posibilita tener esta charla, nos pone también en una tensión, que es decir, cuáles son los niveles de acceso a estas plataformas digitales que tenemos en nuestros territorios. Entonces, inmediatamente vamos teniendo tensiones en la manera que aparece un recurso. Fíjense también cómo aparece una tensión respecto a aquello que enunciamos al principio del crecimiento y el desarrollo sostenible, todos juntos sin que nadie quede afuera. Pero también la cultura no solo se difundió a través de las plataformas digitales, puesto que muchas partes del mundo no gozan de esa infraestructura necesaria. Entonces se armaron colaboraciones con cadenas de televisión, de radio y prensa que han sido claves también para garantizar que las personas puedan sentirse vinculadas a través de la cultura. Y acá me voy a detener, sentirnos juntos, vinculados,
en comunidad, reunidos a través de la cultura, como fuente de apoyo, bienestar y unión en este momento tan traumático. Esa es una de las claves de por qué decimos que la cultura, ¿sí?, tiene un rol vital, pero tenemos que mirarla en todas sus dimensiones, en todas sus tensiones y en toda su complejidad también. Y esto que estuvimos charlándolo mucho, todo esto que yo les estoy siendo como la portadora de estas múltiples voces, y no solo de las voces de quienes vamos a estar trabajando en este curso para la gestión cultural pública desde la perspectiva del desarrollo sostenible, sino de todas las voces que hemos construido a lo largo de todos nuestros años en las experiencias en arte, en cultura y en cada una de nuestras profesiones. Y decíamos, ¿no?, charlando de que nos gustaba traer la voz de Víctor Vich, nos parecía que era muy importante su mirada desde Latinoamérica, desde su formación de construcción de mirada crítica, de ayudarnos a pensar. Y es larga la cita, pero la voy a leer porque me parece que nos ayuda también con estas palabras de cómo estamos a nivel de comunidad, reaccionando de distintas maneras en torno a esta pandemia y a los activadores culturales. Entonces dice, el pueblo, aunque diverso, exaltado y polarizado, ha vuelto a comportarse como sociedad responsable y en consecuencia ha reconocido a sus verdaderos héroes, no los salvadores ideológicos, sino los profesionales con vocación de servicio. Y esta imagen cargada de simbolismo también se ha hecho viral. El momento catártico celebra la vida, y lo digo fuerte, celebra la vida, porque lo vamos a retomar, lo dijo Jordi como la puerta de entrada a repensar el futuro y recuperarnos. Entonces el momento catártico celebra la vida, en medio de una rutina aterradora, y es la manera contemporánea que hemos encontrado para, como dice Rubiel, para enfrentar lo maligno. La resiliencia manifestada en aplausos que no alcanzan, en música que alegra, en encuentro a pesar de la distancia, también tiene un efecto contagioso. Hagamos arte en la tragedia, contagiemos energía creativa, su contagio no es peligroso ni desmemoriado, al contrario, es viral. Entonces, de todo esto hablamos cuando hablamos de cultura y resiliencia, de crecimiento y desarrollo sostenible. Hablamos de una ciudadanía que se construye, ¿sí?, en donde el desarrollo humano es un proceso de ampliación, decíamos, de nuestras libertades y de nuestras capacidades, protagonizado por cada una de las personas que habitamos nuestra tierra. El desarrollo humano solo puede ser efectivo, entre comillas, si asume una consideración explícita, y escuchemos aquí, detengámoslo aquí, consideración explícita de la cultura y sus factores como la memoria, la creatividad, la diversidad y el conocimiento. Y el cuadro que nos compartió Jordi, lo traje aquí por si alguien no había podido ver su charla, el gran relato de la Comisión de Cultura de CGLU, que fueron aquellos que siguen, ¿sí?, en esta tracción tremenda de pasar del esquema en 3, de pensar el desarrollo sostenible en relaciones a las dimensiones ambiental, la económica y la del ambiente, a esta cuarta pata de la cultura, y por eso hablan de la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible, en esta propuesta de pasar del gráfico en 3 a este gráfico en 4. ¿Y qué es pensar a la cultura desde una perspectiva de desarrollo sostenible? Es pensarla como una dimensión transversal. Y acá insistimos, no es el sector cultural reunido, ¿sí?, como el perro que se muerde la cola, circunscripto a su propia comunidad. Es el sector cultural vinculado a la problemática de los derechos. Son muy pocas las ciudades que tienen cartas de derechos culturales. Nosotros, por ejemplo, antes adheríamos a distintas cartas a nivel nacional o internacional. Pero a partir de ser ciudad piloto, uno de los logros es haber construido colaborativamente, comunitariamente, con los distintos colectivos, una carta de derechos culturales.
implica tener presente siempre el patrimonio, la diversidad y la creatividad. La relación entre cultura y educación, que tanto preocupaba nos ocupaba en la charla con Jordi, respecto de ejemplos de proyectos de cultura y educación. Yo traje uno después para compartir. Cultura y medio ambiente, cultura y economía, cultura, equidad e inclusión social, cultura, planificación urbana y espacio público, cultura, información y conocimiento y gobernanza de la cultura. Es decir, una acción compartida, una política. La gobernanza implica eso, que podamos tener una gobernanza multiactor, multisector, una gobernanza compartida entre los diferentes sectores y áreas. Entonces fíjense cómo es cultura y nos invita, y hay un documento que es este, Cultura 21 Acciones, y grandes 9 compromisos que son estos, de repensar la gestión cultural pública en articulación con los otros sectores de la gestión pública. Entonces, pues esto que estamos viendo, todas las imágenes que estamos viendo son imágenes de acciones por las cuales hemos transitado todo este equipo de trabajo, ¿sí? Son acciones de lo vivido, de lo transitado, de lo recorrido. Entonces decimos que el desarrollo sostenible se experimenta a nivel local. Otra vez, los gobiernos locales con un protagonismo enorme. Requiere de espacios de procesos para la participación ciudadana, para el debate y la toma de decisiones. Y es el gobierno local el que tiene la posición privilegiada para fomentar activamente el debate democrático que tanto vamos a necesitar ahora para poder repensar la ciudad del futuro. Entonces podemos silenciarlos a esos espacios o activarlos. Si pensamos en el desarrollo sostenible, tenemos que activar esos espacios. Tenemos que fomentar que los ciudadanos ejerzan sus derechos, que amplíen sus capacidades, que sean protagonistas y que sueñen con un futuro mejor. Y esto a nosotros nos pasó. Es decir, nosotros construimos toda nuestra política cultural desde la perspectiva de resiliencia, porque en el 2007 veníamos de una catástrofe natural, de una crisis con las inundaciones, y que teníamos que realmente volver a construir nuestra autoestima, volver a repensarnos en los márgenes de la ciudad. Esta es una imagen ya muy posterior, pero de un recurso que es este plano gigante que habíamos trabajado para, en un memorial, en un recordatorio respecto de los 10 años de la inundación del 2003, y que este material nos sirvió para seguir repensando después nuestro territorio. Pero entonces nosotros, y cada uno seguramente en su ciudad, en su comunidad, en su instancia de lugar que habita, ha tenido diferentes situaciones donde la resiliencia seguramente ya ha sido transitada. Ahora la estamos poniendo en un lugar central, la estamos poniendo como una estrategia para un lente para mirar, para poder entender las complejidades, y la invitación es hacerla de la mano de la dimensión cultural. Entonces debemos avanzar juntas y juntos. Claro que necesitamos políticas culturales para movernos, las necesitamos, pero para proporcionar a nuestras sociedades las herramientas para el diálogo, para la convivencia, para el debate, para las libertades. Y esto requiere de la participación activa de las comunidades. Y ahí vamos a poder hablar de esta cultura y gobernanza para tener una gobernanza abierta que articule los sectores locales, pero también las relaciones nacionales e internacionales y la cooperación. Desde todo este enfoque, ¿sí?, nosotros nos acercamos y queremos acompañar y queremos pensar juntos en proyectos donde crecimiento y desarrollo no sean antagónicos, donde la cultura y la resiliencia sean enfoques para mirar esta complejidad y para hacer desde acciones muy chiquitas, desde proyectos a lo mejor más ambiciosos, una planificación estratégica o un proyecto a escala territorial. Y cuando digo proyecto a escala territorial lo hemos hecho. ¿Se acuerdan? El Fondo Regional de las Artes, donde el Fondo Nacional de las Artes, junto a los gobiernos locales y la universidad, a través de sus diferentes nodos,
participamos, fuimos protagonistas de un proyecto que nos hizo pensarnos, sentirnos como región. Y fue maravilloso. Entonces, desde esa perspectiva es que estamos acercando este curso de gestión cultural y desarrollo local sostenible, cuyo objetivo tiene que ver con ¿qué? Con contribuir con la profesionalización de los gestores y gestoras culturales del ámbito público. ¿Por qué es tan importante la profesionalización? Porque vamos a ir, primero, compartiendo experiencias, sistematizándolas, haciéndolas replicables, incorporando nuevas estrategias, instrumentos y herramientas. Entonces, por eso hablamos de la profesionalización de gestores y gestoras culturales del ámbito público, a partir, fíjense, está la palabra, intercambio de saberes. La única manera de construir es ponerse también en este lugar, como nos decía Rancière, del maestro ignorante, ¿sí? De poder, digamos, desarrollar esa escucha, de ser una ciudad y una localidad que aprende, que se pregunta, que escucha, de no ubicarse en el lugar de la verdad, sino de poder construirnos desde esa diversidad. Por eso habla, lo primero es intercambio, la palabra clave, de saberes, de instrumentos y de prácticas. Prácticas para poder planificar, para poder diseñar nuestras políticas culturales públicas en concordancia con la realidad que hoy estamos viviendo, con nuestro ámbito de acción, pero insisto, como nos decía Mancini, desde la innovación social, desde el ojo, ¿sí?, de las personas que habitan, desde los ojos de las personas que habitan nuestro lugar. Y después, Patri, por supuesto... Vamos redondeando unos 5 minutitos, ¿te parece? Para dejar también lugar a las preguntas. Entonces vamos a ir bastante más rápido aquí, quedan bastantes imágenes para compartir, pero eran algunas imágenes más inspiradoras en torno a cómo nos moviliza y cómo moviliza a las comunidades la cultura. Y después había objetivos específicos que tenían que ver con incorporar las teorías, por supuesto, esto de que tenemos que conocer para innovar, que tenemos que incorporar teorías y conceptos que nos abran la mirada, que nos inviten por lo menos a discutir otros enfoques para tener planificaciones estratégicas. Generar un ámbito de encuentro, de debate e intercambio de experiencias que promuevan la conformación, y acá me interesa sobremanera destacar esto, una red colaborativa para el fortalecimiento de los ecosistemas culturales, locales y regionales. Pensar el territorio, pensar en lo diverso, pensar en lo propio, pero también pensar en lo que el otro tiene, que le da sus cualidades con sus identidades, pero que también me aportan a mi diversidad. Y por supuesto, la articulación entre los organismos públicos y el ámbito universitario. Y después, fundamental, aplicar y conocer primero y aplicar instrumentos metodológicos, metodologías para poder hacer transferencias de herramientas, cómo construimos un diagnóstico, cómo lo elaboramos, cómo implementamos proyectos en función a diagnósticos. Ahora, más que nunca, la evaluación del impacto, el plan de acción, la mejora de proyectos y la reflexión basada en la resiliencia, esos 4 pasos que nos hablaban desde resiliencia, son claves para poder pensar en otras formas de habitar. Lo organizábamos en 4 unidades temáticas. Una que nos daba todo este enfoque de la ciudadanía, la cultura y el desarrollo sostenible, la problemática de los derechos culturales. Otro que tiene que ver con la cultura, la información y el conocimiento. Conocer para innovar. ¿Cómo mapeamos? ¿Qué hacemos con tantos datos? ¿Cómo interpretamos los datos? No solamente cómo reconocemos y recabamos y formulamos indicadores para poder medir, entender, ¿sí?, que es tan complejo en la cultura, porque todo lo cualitativo también es una gran complejidad a la hora de mapear, a la hora de interpretar. Las ciudades creativas y las industrias culturales, también otro de los grandes ejes de esta vinculación de la cultura con la economía, desde la perspectiva, ¿sí?, de una economía social, de una economía circular, de una economía que reconoce esa solidaridad y esa equidad, de una economía que es sostenible, porque cuida los recursos naturales. Y por supuesto, el otro, el diseño y la gestión del proyecto, que en realidad esto que está puesto como en 4 unidades, vamos a arrancar directamente con qué acción, con qué proyectos nos gustaría trabajar.
Quiere decir que todo esto también se van cruzando las 4 unidades. Por supuesto, estas unidades temáticas, miradas, y está hecho en un radar, este es el radar con el que CGLU nos invitó a través de toda una metodología a hacer un autodiagnóstico de la ciudad, y fíjense que están los 9 compromisos, quiere decir que estas 4 unidades temáticas van a estar todo el tiempo interactuando desde esta dimensión transversal de la cultura. ¿Y después qué pasó? ¿Sí? Vieron cómo se empezaron a agrandar estas palabras, que están, cuando ustedes lean la propuesta del curso, todas estas palabras están, pero se nos amplificaron, se les subió el volumen a la resiliencia, a la necesidad de reconstruirnos desde una perspectiva de género, a pensar en nuestros territorios creativos incorporando lo transmedial, pero también cómo vamos a volver al encuentro físico. Hay muchísimas experiencias muy chiquitas que se están desarrollando para ir integrándonos en esta cercanía física también con el otro. Ciudades de aprendizaje, no solo ciudades educadoras, ciudades que aprenden, ciudades de aprendizaje, ciudades que se preguntan, que construyen mirada crítica, la cooperación, las redes, los derechos culturales. Todo esto que ya estaba previsto se amplificó, se expandió, porque desde ahí nos vamos a ir construyendo en cada proyecto. Y simplemente mencionar, lo traje aquí, porque una de las preguntas que le hacían a Jordi era esta relación entre la cultura y algún proyecto entre cultura y educación. Y nosotros les acercamos este proyecto porque lo transitamos durante 12 años, fue un proyecto de circuitos culturales educativos, de pedagogía urbana, donde realmente fue clave en la construcción de resiliencia, porque a partir de tener determinados diferentes contenidos, que algunos podían tener que ver con las prácticas en el teatro municipal, pero otros tenían que ver con ir a conocer las bombas de bombeo y entendernos desde los márgenes, y entendernos como Ciudad de Río, y como una Santa Fe como Ciudad Verde, y los barrios de mi ciudad, y si es la alimentación, vamos a trabajar sobre la alimentación saludable, sobre una economía sustentable. Bueno, hay 19 fascículos que pueden no ser fascículos, puede ser otro recurso. Pero acá lo importante es que fuimos trabajando la cultura y la salud y el planeamiento urbano y la educación, con la educación, porque fue un proyecto que lo trabajamos de manera conjunta, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación. ¿Y qué es lo más interesante? Que siempre implicaba salir del ámbito escolar, reconocer la ciudad, enamorarse, quererla, entenderla, producirla a la ciudad, porque siempre, en cada caso, implicaba producir algo, es decir, transformar el conocimiento en saber. Entonces, la gran invitación, me quedo con esto de Jordi. Jordi arrancó por acá, cuando él dijo, y nos habló como de 10 dimensiones, también habló del ambiente, de la perspectiva de género, de los derechos, de la planificación urbana, pero empezó por aquí. Yo cierro por acá, por celebrar la vida, porque queremos invitarlos, así como fuimos capaces de hacer el proyecto del Fondo Regional de las Artes, pensándonos juntos, pensarnos como territorios, y celebrar la vida desde el territorio que habitamos. Esa es la invitación. Nuestros territorios, ¿sí? Voy muy rápido. Estas imágenes, ¿sí? No importa la escala, no importa si es una feria pequeñita, si son artesanos, un grupo de 10 artesanos que están celebrando la vida a través de la producción material y de la cultura material alfarera, por ejemplo, ¿sí? O si es una escala intermedia o una gran escala. Ya vimos, ¿sí?, que podemos interactuar, entendernos, pensarnos, ¿sí?, trascendiendo estas diferentes escalas que tenemos las distintas ciudades en el territorio. La poética, cómo el arte nos ayuda a mirar, a señalar, a entender, a construir desde una mirada poética, nos diría también desde la gestión cultural, a desnaturalizar lo cotidiano, porque cuando somos capaces de desnaturalizar lo natural, nos damos cuenta de que otras formas de vida son posibles.
Muchas gracias. Me quedo con esta imagen porque con algo muy sencillo como fue hacer un laberinto con este material, con este recurso, hemos construido grandes relatos con nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos mayores en el jardín botánico de nuestra ciudad. Entonces, lo que tenemos que hacer es compartir ideas, proyectos y pensarnos juntas y juntos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, y aquí ya en el chat están agradeciendo por la ponencia, muy claras las explicaciones, dice Noelia, también Roxana, Pauli. Bueno, vamos a activar las camaritas, vamos a pedirles que quienes tengan la posibilidad de activar la cámara, el video llamado, vamos a vernos, a levantar la mano, a participar en este intercambio de preguntas, que seguramente hay varias aportes para realizar. Bueno, Patricia, también hablaste de desculturizar la cultura, ¿no? De la mano de Víctor Vich, que trajiste también como uno de los pensadores latinoamericanos para justamente aportar estas reflexiones, y salir de esta idea de la problemática pensada desde el propio sector, sino poder abrirnos, ¿no? Insertas en los problemas de las ciudadanas, de los ciudadanos, y poder transversalizar con otros aportes, con otros debates. Y también Melina creo que quería aportar algo más respecto de otros autores para pensar estos temas. No sé, Meli, si tenés el micrófono abierto. Hola, ¿aquí se escucha? Sí, Perfecto. gracias, Meli. Gracias, Patri. Gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Ayer cuando charlábamos los detalles últimos de la charla con Patricia, se nos vinieron varios autores a la cabeza. Bueno, Florencia trajo a Víctor Vich, que la verdad que se los deseo, les recomiendo que puedan leer algo de Víctor, porque él tiene desde la sociología, desde la etnografía y desde la valorización absoluta de los territorios, apunta, bueno, mucho a eso, a pensarnos desde otro lugar, a pensar la cultura desde otro lugar, ¿no? No solo desde el lugar más de las artes, sino justamente lo que Pati trajo desde el lugar de cómo transitamos los territorios, de cómo hacemos los diagnósticos de nuestros territorios, de cómo nos relacionamos con los otros y con las otras. Después, bueno, lo otro que aportarles, que yo también les recomiendo o les sugiero, es mirar todo lo que está desarrollando UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría General Iberoamericana. Son todas, hola Negri Pecorari, que nos estáis saludando desde el chat, la colega Pecorari. Bueno, acercarles todo lo que está desarrollando también el Banco Interamericano de Desarrollo, que piensa mucho sobre las visiones latinoamericanas y sobre de qué manera nosotros nos recomponemos de nuestros territorios, y dice muy claramente que estamos en un lugar geográfico muy importante, digamos, desde cómo nos pensamos desde Latinoamérica y lo que podemos aportar por nuestra calidad de resilientes, sobre todo, y por el gran territorio, tanto geográfico como demográfico, y bueno, con el cual contamos. Entonces, bueno, como autores, seguramente en el curso tenemos un montón de autores para brindarles cuando podamos abordar el curso con todos ustedes y todas ustedes, pero ayer, bueno, reflexionábamos sobre montones de cosas que no sé, quiero como más dar el micrófono a algunas preguntas que surjan desde esta colectiva que estamos generando, digamos. Si hay alguna pregunta. Eso. Pueden activar la mano del icono en el chat, así nos ayudan a visualizar mejor si hay alguna consulta, y también veo algunos participantes del Fondo Regional de las Artes que han colaborado como jurado también. Adrián. Acá Estela nos dice que rescata lo de
la idea de ciudades de aprendizaje, ciudad creativa, las redes colaborativas, la participación activa de las comunidades. Esto de pensarnos en red es clave, ¿no? Porque es la manera en que no solo nos enriquecemos, sino que nos podemos pensar sostenibles también. Bien, Sari Lauría, que también levanta la mano, la secretaria de Fortalecimiento Territorial, agradecerle especialmente a ella por este espacio, este ciclo de encuentros virtuales que nos permiten compartir todos estos temas. Sari. Por favor, al contrario, yo más que nada para romper el hielo, porque seguramente han disparado tantas ideas, a mí por lo menos me han disparado tantas cosas, la verdad que un agradecimiento inmenso al equipo por la pasión. Patricia le pone mucha pasión y esto también moviliza muchísimo, y nos moviliza a todos, pero Florencia, Meli, la verdad es que un lujo contar con ustedes y con en realidad los docentes, todos los docentes del programa, que rápidamente se pusieron a trabajar para tratar de repensar y ajustar los contenidos de los cursos a esta situación que nos descolocó a todos. Y esto, no sé, Patri o Meli o Flor, esta pandemia ha visibilizado muchas cosas, buenas y malas, cuestiones de inequidades, pero también de oportunidades, y nuestro territorio, el de la provincia fundamentalmente, nuestro centro norte, es un territorio rico, diverso, cultural, ambiental, paisajísticamente, y los gobiernos locales, esto lo han señalado todos, son quienes hoy pueden liderar procesos de desarrollo, de transformación, convocar, primero, no solo porque están cerca de la gente, porque están cerca de la gente, conocen los problemas, pero también conocen las oportunidades. Esto que a veces nos pensamos, ¿no? Como que somos ciudades chicas, o que a veces nos parece como que todo nos queda muy lejos o muy grande. Yo digo al revés, no es una oportunidad que tenemos para, en esto que me parece tan maravilloso, ¿no? De celebrar la vida y esta oportunidad que nos da esta crisis, esta emergencia, para repensarnos, y para repensarnos con un futuro, digamos, de ciudades más humanas, ¿no? Más humanizadas, más próximas, más cercanas. Resulta paradójico, pero me da permanentemente la impresión, escuchando estos aportes, de que capaz que tengamos una ventaja en relación a otras situaciones. No sé cómo lo ven. De eso charlábamos también. Por un lado, está muy ligado a esta idea de desarrollo y crecimiento, cuando el crecimiento no va de la mano del desarrollo sostenible. Entonces, por eso arrancamos un poquito desde ese enfoque, pero estábamos también conversando que dentro de todas estos estudios y estas mediciones y estos mapeos, la reconstrucción va a venir muy desde el núcleo, ¿sí? En el sentido, como vos estás planteando, que en muchos casos la posibilidad de la escala, de la pequeña escala, de la escala media, hoy es una gran fortaleza para repensar las nuevas formas de habitar. Entonces, si se construye, si esta reconstrucción va a venir de esta cuestión más clave también desde esta construcción, que no viene desde políticas diseñadas en escritorios, sino desde las políticas que implican lo participativo, lo colaborativo, que implica también una instancia de cercanía. Entonces, esto que vos estás planteando, realmente lo están considerando dentro de estas instancias de mediciones que están en el medio de la crisis, que va a ser, o podemos transformarlo, nada es una fortaleza en sí mismo, podemos transformarlo en una fortaleza, ¿sí? De acuerdo a cómo nos pensemos en esta escala pequeña y mediana que tenemos, que hoy va a ser va a abrir posibilidades a la recuperación. La economía regional, cuando yo hablaba de la ciudad creativa, la ciudad de aprendizaje, las economías circulares, bueno, todo esto tiene que ver con poder pensarse cooperativamente, colaborativamente.
cuidando los recursos, poniendo también en valor nuestro patrimonio material e inmaterial, que como vos decías, le da una diversidad y una riqueza enorme a todo nuestro territorio, porque tenemos diversidad dentro de nuestras localidades. Eso, gracias Patria, que justamente Mariana Cortés levanta la palabra de Villa Guillermina, Corazón de Quebracho. Me gustaría escucharte, Mariana, si activás el micrófono. Mariana, activa el micrófono, por favor, que lo tenés silenciado. Ahí está. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Y pensaba en eso de las lejanías. Bueno, me encuentro a 450 kilómetros de la capital santafesina, y esta pandemia, o sea, desde lo personal, a mí y a muchos de mis compañeros de trabajo nos dio la posibilidad de participar de este tipo de cursos, donde antes no teníamos la oportunidad. Entonces, como que hubo una especie para todos poder tener la oportunidad de desarrollarnos y de capacitarnos. En cuanto al desarrollo, mi pueblo, Villa Guillermina, nació a consecuencia de la instalación de la fábrica de la forestal, entonces tiene una identidad muy marcada que nada se parece a Las Toscas, a Villocampo, o sea, totalmente distinto el paisaje, la historia, lo patrimonial. Por ende, nosotros estamos desarrollando distintas actividades, entre eso el Campamento Cultural Corazón de Quebracho, donde justamente niños de la capital santafesina, por ejemplo, el año pasado, han venido a visitarnos. O sea, es como que se está dando, ¿no?, eso de siempre los del norte de Santa Fe íbamos a conocer el centro sur. Ahora se está generando esto de que del centro sur vengan a conocernos. Así que bueno, agradecida por esta instancia de aprendizaje, y ojalá sirvan este tipo de cursos. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Sí, realmente conocemos toda esta red también de los pueblos y ciudades que están ligados a la historia y el patrimonio de la forestal, ¿no? Tan rico y tan característico del centro norte. Aquí Montserrat dice, depende de la capacidad limitada que tenemos, pero las características culturales de la sociedad en la que vivimos influyen en esta resiliencia personal, ¿no? Anto dice totalmente de acuerdo con Mariana respecto a la oportunidad que nos permite la pandemia. No sé si alguna de las dos, Montserrat, Anto, quieren levantar la mano para ampliar estas ideas. O directamente activar su micrófono. Hola, buenas tardes. Antonella de Ceres. Bueno, un poco lo que decía, estoy sin cámara, no me funciona. Un poco lo que decía Patricia de la importancia de trabajar vinculados. Nosotros, con Rosana, que también está conectada, ella es la asesora en educación, trabajamos juntas, también trabajamos junto con medio ambiente, y es importante cómo se van sumando pequeños aportes de cada área para que la actividad o lo que se vaya a realizar sea mejor. Esa es la importancia y lo lindo de trabajar en grupo. Yo vengo de las artes teatrales, y bueno, y sin el otro no podemos hacer nada. Inclusive podemos hacer algo sobre las tablas solo, pero sin el público tampoco somos nada. Y bueno, un poco haciendo hincapié en lo que decía Mariana, Ceres no estamos quizás tan lejos de Santa Fe, pero 300 kilómetros se hacen notar, y es cierto de que la pandemia, a pesar de todo lo negativo, por decirlo de algún modo, que genera que estemos encerrados, y los cuidados, y un poco el pánico y demás, nos permite este espacio que seguramente, si seguíamos con la normalidad que teníamos, no hubiese sido posible, y que puede llegar a mucha gente. Entonces, les agradecemos a la gente de territorio y Munigestión por este espacio, y a todos ustedes que se suman para disertar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Antonella. No sé si hay alguna otra pregunta para ir cerrando
Estela Jacuzzi había comentado también en el chat, que la vi participar de varias reuniones, especialmente del eje de cultura. Estela, no sé si querés compartir algo más. Hola, buenas tardes para todas. Bueno, desde acá de Villa Ocampo, fui secretaria de Cultura, vengo del área de educación, y bueno, estos temas, Mariana fue alumna mía en el profesorado, así que estoy muy relacionado con varios, y he trabajado también en Guillermina, así que conozco la historia de toda la zona. Me gusta todo lo que es la historia regional de todos los pueblos del norte de Santa Fe. Tuve otro cargo público, fui diputada provincial, mandato cumplido, así que, y siempre estuve relacionado con la cultura. Hace 12 años más que estoy trabajando desde el área cultural en distintos ámbitos, así que, bueno, me parece un espacio sumamente importante porque estamos relacionando aquí personas, y lo veo a Orlando Rinesi, con el cual trabajamos mucho también, y este espacio nos permite relacionarnos con distintas localidades de la provincia de Santa Fe, que sería imposible por allí, por las distancias, por este momento que tenemos de la pandemia, pero me parece sumamente importante estos espacios, que podamos seguir relacionándonos, conociendo lo que cada uno de las localidades tiene para ofrecer también, cómo están trabajando. Me parece que todo ayuda. Y yo había sacado, porque me pareció sumamente importante esto de las ciudades colaborativas, a pesar de las distancias y a pesar de todo, bueno, tratamos de acercar, especialmente a los jóvenes, ¿no? Yo como profesora de historia siempre traté en lo posible de llevar a mis alumnos en primer año a conocer la localidad y las distintas actividades económicas, culturales, sociales, porque creo que es importante que los chicos, y lo vi que trabajaron muy bien en Santa Fe también con esto, con las actividades económicas, sociales, culturales, porque si no conocemos nuestra localidad, no podemos tampoco pensar en nuestros proyectos más amplios, ¿no? A ver, si tenemos un proyecto turístico, lo primero que tienen que saber nuestros chicos y nuestros jóvenes, que van a ser los adultos del mañana, conocer qué tenemos, qué tenemos en la localidad, en la región para ofrecer. Digo, pensando en un proyecto turístico, podemos pensar en un proyecto económico, bueno, qué tenemos y qué podemos desarrollar en pero tenemos que conocer nuestro territorio, no solamente nuestra localidad, nuestra región. Y bueno, con Mariana siempre también estamos en contacto y conocemos todo lo que es el área de toda la historia de la forestal, que por allí nos cuesta, a mí que me fui a Santa Fe siendo diputada provincial, me costaba introducir esto o hacer conocer nuestra historia, nuestras necesidades culturales, sociales, educativas incluso, que es diferente, porque tenemos las distancias demasiado amplias acá, y las necesidades son muchas también. Así que me parece que este espacio es sumamente importante, que sigamos relacionándonos con este tema, con todo lo que es la cultura, porque creo que tenemos que seguir desarrollando, conservando el patrimonio, pero también haciéndolo conocer. Gracias. Muchísimas gracias, Estela. Y bueno, ya estamos sobre la hora, son las 6:15, así que agradecerles a cada uno por el tiempo, especialmente los funcionarios que están trabajando ahí en Villa Ocampo. Sabemos de los casos nuevos de COVID, así que especialmente agradecer la presencia y seguir reflexionando en conjunto. Y bueno, no sé si Patri, para cerrar, querés compartir algo, pero bueno, un abrazo a cada uno por todos estos aportes. Estaba escribiendo, pero se los digo, yo estaba agradeciendo a todo este grupo, a todas, a todos, es conmovedor poder soñar, imaginar otras formas de vida posible, otros mundos, y creo que, bueno, tenemos en eso un rol estratégico, pero también
una oportunidad en lo personal, en lo comunitario, como sociedad, en este repensarnos, realmente poder poner todas nuestras capacidades creativas y, como decíamos, de imaginar todavía lo que no existe. Es conmovedor poder hacerlo de esta forma, ¿no? Creo que todos nos sentimos como mucho más conectados. Como decía la cita de Víctor, en esto de que como con antagonismos de diferentes maneras, pero creo que todos estamos recuperando esta dimensión social, y creo que, bueno, es la clave para poder imaginar un mundo mejor. Así que gracias por estar aquí en esta convocatoria, por haberse sumado. Bueno, muchísimas gracias. También alguno preguntó si podía tener la presentación, va a estar subida en breve a la web de la Universidad del Litoral, y hoy justamente está cargada también la de Jordi Pascual, para aquellos que no han podido escucharlo, ya pueden descargarlo y verlo desde el canal de YouTube. Muchísimas gracias nuevamente, y seguimos compartiendo y reflexionando seguramente también en el próximo curso de Munigestión. Muchísimas gracias.